Adelante, no hay problema. Perfecto. Muy buenas noches. El día de hoy me encuentro con una persona que en estos momentos se encuentra desarrollando una actividad muy interesante en torno a la pedagogía para la paz. ¿Podrías presentarte y contarnos quién eres, qué has desarrollado y en qué consiste tu proyecto, por favor? Claro que sí, muy buenas noches. Yo soy Alexander Emilio Madrigal Garzón, soy politólogo egresado de la Universidad Nacional, especialista en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, Ecuador, la Universidad de la Comunidad Andina, y doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, su doctorado interinstitucional en Educación. Soy investigador por lo menos hace 12, 13 años en temas de conflicto, paz y reconciliación. Y actualmente soy docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador. Muchas gracias por contar y por estar en este espacio con nosotros. Quisiera preguntarte qué es la paz para usted. Bueno, para mí la paz, no, la paz es un referente muy importante, un referente, digamos, ético-político, un referente de acción política, un referente de investigación. Es decir, para mí la paz, más allá de las clasificaciones normales que uno puede encontrar en la literatura, de una paz positiva, una paz negativa, o de relacionarla con conceptos como armonía, tranquilidad o conflictos aceptados positivamente, etcétera. Yo creo que para mí en particular y muy personalmente la paz es un referente de acción, es decir, es parte como de un código, si se quiere, de ética y de investigación que permea desde luego el quehacer en la docencia, en la investigación, y obviamente también incluye eh, pues una visión como ciudadano, ¿no? Y un compromiso y un referente, digamos, de futuro como aspiración. No sé si esa definición sea muy subjetiva, muy personal, pero creo que hace referencia un poco a ese significado muy personal que tiene la paz para mí y que creo que puede tener para muchos colombianos y muchos ciudadanos en el mundo. Espectacular, qué interesante concepto el que nos traes. Quisiera preguntar, ¿cómo representaría en una imagen la paz? Pues yo creo que es interesante intentar salirse del cliché, ¿no? De decir, de hablar de la paloma o del símbolo, no sé, una bandera blanca. Para mí la paz, tengo unas imágenes, digamos, de experiencias de trabajo con las comunidades. Yo tuve la oportunidad a través del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, de ser parte de todo el proceso digamos, de negociación y de los esquemas de participación del proceso de paz. Y allí tuve la oportunidad, y por mis temas investigativos en territorios, he tenido la oportunidad de estar trabajando directamente con las comunidades afectadas por el conflicto. Y para mí esa imagen no sería una imagen, digamos, de un solo objeto, sino sería un cuadro de las comunidades trabajando juntos en sus territorios por la construcción colectiva de territorios y de presente y de futuro. Esa es mi imagen de paz. Bueno, ya con lo que nos viene mencionando, quisiera preguntarle cuáles son esos procesos de pedagogía de paz que conoce. Bueno, yo en particular, insisto, de esa visión un poco subjetiva, yo puedo hablar de la pedagogía de la paz por los escenarios de trabajo y de investigación en los que me he desenvuelto. Desde luego que reconozco la pedagogía de la paz en muchos escenarios, pero hablo un poco desde los, digamos, mis campos de actuación. Principalmente creo que la pedagogía para la paz tiene que ver con justamente con el sentido profundo del término y es eh, todos aquellos esfuerzos que se dirigen a crear o a fundamentar o a construir una cultura de paz. Y esto en concreto se puede ver en el mismo cuadro que me invitabas a pensar.
En el trabajo con las comunidades, creo que desde las comunidades hay infinidad de esfuerzos de pedagogía de la paz, en el sentido de que no es solamente una labor informativa o de activismo, sino que se traduce en prácticas concretas, en prácticas cotidianas, en acciones de movilización, se traduce también en acciones de investigación. Por ejemplo, hay una comunidad de académicos entregados a esta causa colectiva, entonces allí también se ve la pedagogía para la paz. Desde luego que el escenario propicio e ideal son las aulas y los procesos de educación y formación en todos los niveles, empezando desde el preescolar hasta el superior universitario, escenario en el que yo me muevo y en particular he venido investigando, que es justamente cómo se ve esa pedagogía, esa educación y pedagogía para la paz desde las universidades. Creo que institucionalmente hablando y social y culturalmente, las universidades, la educación superior es un escenario privilegiado de movilización e impulso, investigación de la educación para la paz, y a partir de allá pienso que desde luego se irradia a la sociedad entera y esto no es solamente una experiencia que se manifiesta en el caso colombiano, sino que hay cientos de experiencias, miles de experiencias alrededor del mundo que muestran que la universidad ha jugado un papel muy activo en la pedagogía para la paz. ¿Considera que estos procesos de pedagogía de paz funcionan? Claro que sí, desde luego. O sea, no se puede pensar ningún proceso de paz en el mundo si no viene acompañado de un proceso de educación y pedagogía para la paz. Justamente, la razón es muy sencilla, y es que generalmente donde ha habido situaciones de conflicto interno armado o de violencia sostenida en el tiempo, es necesario desaprender la guerra. Y si se puede desaprender la guerra, por tanto, es necesario aprender la paz. Y eso tiene que ver entonces con un cambio cultural. O sea, de nada sirve, bueno, no quiero negar que no sirva, solamente que sería incompleto. Un silencio de los fusiles, lo que se conoce como una paz negativa, es insuficiente para crear una verdadera cultura de paz. Se requiere toda una labor digamos, de cambio de pensamiento, de mentalidad, que implica un proceso educativo. Recordemos que el concepto de educación tiene que ver con la cultura, justamente. Cómo a través de la educación el ciudadano se adentra o el individuo se adentra a una cultura. Obviamente, si pensamos una cultura distinta a una cultura de paz, debe haber un proceso de educación y pedagogía que le acompañe, es decir, es indispensable y no se puede olvidar. Creo que quedan en riesgo justamente de quedarse con una paz incompleta e imperfecta, aquellos procesos que solamente se limitan, por ejemplo, a una paz técnica en el sentido de dejación de armas, de desarme, de desmovilización e incluso de implementación de acuerdos, si no se incluye a la sociedad entera en ese cambio en la generación de una cultura de paz. ¿Cómo cree usted que se pueden visibilizar las acciones que se hacen en pedagogía para la paz? Visibilizar las acciones. Tienes razón, y esa pregunta tiene un trasfondo, y es que todas esas labores realmente son acciones que pueden pasar desapercibidas, es decir, pueden ser invisibilizadas, no son reconocidas. La labor de un maestro de una escuela rural, por ejemplo, eso es una acción de pedagogía de paz, en el sentido de reconocer un esfuerzo, y sobre todo cuando hablamos de territorios rurales, donde se concentra la pobreza, donde hay mayor desigualdad, donde hay presencia de actores armados, etcétera. Eso puede entenderse como parte de un esfuerzo de pedagogía para la paz, así como el trabajo que hacen las comunidades, que hacen los estudiantes, que hacen los egresados, que hacen las organizaciones sociales, incluso que hacen los partidos y movimientos políticos. El campo de acción es bastante amplio, pero sí siento que hay una capa social que no accede a grandes medios de comunicación, su trabajo no es reconocido, y no existe tampoco en la academia un ejercicio de sistematización de esas experiencias. Por eso también saludo el ejercicio investigativo que ustedes están proponiendo, porque es muy importante
identificar dónde está, quiénes están hablando de paz, qué se está haciendo y sistematizarlo. En ese sentido, creo que la investigación es una forma de hacerlo, desde luego. Otra es posicionar el tema como parte de, digamos, de la agenda del día, de la agenda noticiosa de los grandes medios, de los medios alternativos. Eh, Crear publicaciones, creo que desde luego también es una labor muy, muy importante. Sobre todo crear, incorporar en la cotidianidad, en este caso del colombiano promedio, la discusión sobre el significado de la paz. Creo que es fundamental y sería una manera de empezar a visibilizar miles de acciones que se vienen haciendo, sobre todo en los territorios. Quisiera preguntarle sobre su libro. Hace poco usted nos comentaba que había escrito un libro y bueno, quisiera primero que nos ampliara un poco sobre qué trata el libro y qué lo motivó a escribir este libro. Claro que sí, Eddie. Muchas gracias por la pregunta. El libro se llama Universidad y Educación para la Paz, experiencias internacionales y nacionales para una propuesta en Colombia. El libro es editado por la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, surgió de una beca, de pues, un reconocimiento que hizo, de un concurso interno para publicar obras y pues tuve la fortuna de ser seleccionado, pero el libro se remonta, tiene varios referentes. Uno es la experiencia que te he venido contando un poco de trabajo desde, desde la Universidad Nacional en particular, y obviamente con otras universidades en favor o en función de la paz durante, por lo menos desde el 2008, así que es un esfuerzo sostenido, por un lado, y por otro, un trabajo que empecé justamente en la Universidad Pedagógica Nacional, la especialización en pedagogía, una investigación que pues que tomó, siguió avanzando y se convirtió en el libro. Entonces condensa como por un lado el ejercicio o la experiencia profesional, segundo, un esfuerzo de sistematizar también eso que vienen haciendo las universidades y que, como lo decíamos anteriormente, realmente no se conoce a veces. Y segundo, pues un esfuerzo también, un interés investigativo propio. El libro lo que pretende es, primero, tiene 4 capítulos. El primero plantea una reflexión conceptual para entender qué es la educación para la paz, unas reflexiones en torno a conceptos como el concepto de formación, de educación, de didáctica, etcétera. Luego se ubica un poco en Colombia a partir de un marco legal internacional y nacional, demostrando que la educación y la pedagogía para la paz no es solamente ese referente ético-político del que hablaba al comienzo, sino que además tiene un sustento y es una obligación del Estado por compromisos internacionales y porque existe un marco jurídico que lo sustenta. Luego de eso viene otro capítulo, bueno, se aborda desde luego una perspectiva sobre qué ha sido la historia de nuestro conflicto interno armado, resaltando los esfuerzos por la búsqueda de una paz negociada desde el movimiento social, y allí en el marco del movimiento social se aborda la universidad como un actor social también, un actor social y un actor político que hace parte de esa movilización, y allí es donde se empieza a revisar, bueno, en otras experiencias internacionales, cómo ha participado la universidad en temas de paz. Y allí se ubican referentes de experiencias en Asia, en Europa, eh, alrededor del mundo se ubican. Obviamente aquí también en la región y se incluyen marginalmente los casos también del Cono Sur por el tema de la transición a la democracia, aunque con un tratamiento diferencial. Eh, Se abordan esas experiencias internacionales, luego a partir de ellas, con unas categorías definidas, se ubican ciertas acciones que hacen las universidades en el mundo. Esas actividades se categorizan y se utilizan para estudiar lo que yo llamo en el libro tipos de accionar institucional en el marco de la responsabilidad social universitaria, y se hizo un trabajo de campo también durante varios años en el que se tomaron algunos casos, digamos, de momento, no corresponde, digamos, al momento actual, digamos, hace unos 2, 3 años. Eh, y allí se ubican algunas, o sea, cuáles son esas acciones que las universidades colombianas vienen desarrollando en favor de la educación y la pedagogía para la paz, eh, a partir digamos, comparando con experiencias internacionales. Entonces se hace esa revisión, se sistematiza, se hacen algunos comentarios
y a partir de eso se hacen unas propuestas para que eso sea la educación para la paz y a partir de esas experiencias se convierta en un marco, digamos, estratégico o sea parte de los procesos de planeación de las universidades en el escenario de posacuerdo. Y no solamente en el escenario de posacuerdo, sino además en esa búsqueda de una paz completa, ¿no? Porque recordemos que lamentablemente persiste el conflicto, en este momento hay mucho pesimismo sobre el futuro y el presente y el futuro de la paz, así que es un llamado que se mantiene vigente para las universidades y una propuesta concreta que invita a pensar que la educación para la paz no es solamente algo que se desarrolle en el ámbito académico, es decir, no se limitaría a un tema de contenidos, por ejemplo, tiene que ver también con la formación, es decir, qué estudiantes y qué ciudadano queremos formar, por un lado, y también implica preguntarse por el formador, es decir, por el docente, cuáles son las condiciones del docente, implicaría un trabajo entonces con los profesores, implicaría por un lado la discusión de la pedagogía, y es el mensaje central del libro. Se reivindica la idea de la pedagogía crítica como ese referente de la educación para la paz, es decir, solamente desde ese paradigma de la educación, desde el paradigma crítico, puede hablarse de educación para la paz en el sentido de compromiso con la transformación social. Y eso pensémoslo sobre todo con los aportes que pueda hacer una universidad en un territorio. Y finalmente, pues se aborda también un ámbito didáctico que no se limita tampoco a las herramientas de cómo, digamos, enseñar, sino que además invita a problematizar cada una de las disciplinas. Cabe aclarar que la educación para la paz y la pedagogía para la paz no se limitan a un tema de las ciencias sociales, sino que incluye, desde luego, si estamos hablando de profesión, de formación profesional universitaria, estamos hablando de todas las disciplinas, estamos hablando de ciencias, de ingeniería, de todos los campos del saber y cómo estos campos empiezan a contribuir en un proyecto de país, en un proyecto de transformación y generación de desarrollo que justamente está detrás de la conflictividad y las causas profundas de nuestro conflicto interno armado. Entonces es una propuesta, cabe señalar que es un trabajo exploratorio, así que se espera un desarrollo posterior, desde luego incluir otro tipo de experiencias y bueno, es una propuesta, insisto, para el ámbito institucional y para que la universidad se conciba como una universidad capaz de hacer grandes contribuciones a la construcción de paz en Colombia. Sí, sí, señor, es un muy buen texto, lo que nos mencionas es demasiado interesante, es muy bonito cómo hablas de estos tejidos sociales y cómo desde las diferentes disciplinas se puede construir paz, porque como lo mencionas, a veces uno piensa que esto solo le concierne a cierto ámbito, pero pues ya se empieza a ver cómo se pueden tejer diálogos, cómo desde los diferentes ámbitos se puede construir y deconstruir imaginarios, culturas y planteamientos. Y es muy, muy valioso lo que nos mencionas. La siguiente pregunta que se quería hacer es, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que has tenido en términos de pedagogía para la paz? O puede ser de pronto actividades de investigación, alguna que hayas tenido que nos quisieras contar. Perfecto, qué bonita esa pregunta. Debo, sin lugar a dudas, tengo que decir que he trabajado en varias oportunidades en el municipio de Puerto Rondón, Arauca. Digamos que decir Arauca suena a conflicto, a problemas no resueltos, a una región abandonada, y en efecto uno puede encontrar parte de eso. Sin embargo, lo que uno encuentra al llegar allí, yo tuve la oportunidad de ir en una ocasión donde iba a hablar un poco del tema de víctimas, con la mesa de víctimas, justamente, de víctimas y derechos humanos, y lo que me encontré fue una inundación. Y y pues ahí, digamos, como decía un profesor en una conferencia que escuché, pues lo que uno hace es soltarse la camisa y remangarse, ¿sí? Remangarse significa involucrarse con la realidad de la comunidad, ¿sí? Involucrarse con esa realidad y tuve la oportunidad entonces de trabajar con ellos, de empezar a escuchar sus historias y empecé con la mesa de víctimas, empecé conociendo de primera mano su vida, tuve la oportunidad de trabajar con el sector educativo, con educación, pues, trabajar justamente esta propuesta
trabajar con los profesores cuál es su percepción sobre la paz, cuáles son sus apuestas, trabajar con los estudiantes y llevarles como el mensaje de que es posible pensarse en un país en paz, que la paz tiene que ver con ellos, con los docentes, con los rectores, etcétera, y con las comunidades, con los padres de familia. Y también con ellos también hicimos un proceso de memoria histórica, de construir un informe de memoria histórica, un documental. Así que para mí esa experiencia ha sido demasiado enriquecedora y realmente más de lo que uno pueda aportar como, vamos, como profesional y como investigador, es lo que las comunidades le enseñan y lo que uno aprende y lo que uno vive, la experiencia total. Y creo que esa inmersión es lo más bello que uno puede encontrar en la academia. Muchas gracias. Te quería preguntar si tienes algo que deseas agregar a la entrevista. No, Evi, agradecerte infinitamente, es un trabajo muy bonito, te felicito y felicito al equipo con el que estás trabajando, toda la investigación. Conocer estas experiencias y articularlas, a veces ponernos en diálogo, es muy, muy importante. Creo que hay mucho que trabajar. Lamentablemente, el proceso de paz actual, más allá de que pueda estar siendo atacado por el gobierno de turno, eh, siempre le ha hecho falta algo y es justamente la educación y la pedagogía para la paz. Es decir, no podemos pensar que en un conflicto tan arraigado, tan duradero, o sea, que hace parte de una cultura de violencia, hay que reconocerlo. Eh, para eso, al respecto, una pequeña estadística y es que nos matamos más celebrando el Día de la Madre que por el conflicto armado. Sí, o sea, las estadísticas demuestran que la violencia es más de orden cotidiano que incluso de la confrontación armada en el país. Y eso que estamos hablando de infinidad de actores armados, de violencias persistentes, etcétera. Pero hay un chip quizá de violencia que debemos, como tú bien señalabas, de construir y cambiar culturalmente. En ese sentido, pues el acuerdo de paz, y siempre lo dijimos, es solo un comienzo, es un principio para empezar a abordar un cambio de cultura, generar esa transformación, pero debe ser un esfuerzo sostenido, es decir, nos va a tomar generaciones, nos llevó la guerra, ahora generaciones nos llevará la paz. Es importante este tipo de trabajos, que los jóvenes lean el conflicto, entiendan qué fue lo que pasó, que se desarrollen esos diálogos intergeneracionales que son tan importantes y que las nuevas generaciones asuman esas banderas históricas de la educación y la defensa de la paz que tanto necesitamos. Infinitamente agradecido y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, maestro. Me encuentro, pues estoy muy emocionada por el poder haber tenido este espacio con usted, el haber compartido, el conocer sobre estas experiencias tan bonitas que pues muchas veces se desarrollan, pero no siempre se visibilizan y que es importante que se conozcan. Quisiera pues ya también comentarle que pues esta entrevista eh, la voy a utilizar para un proyecto de investigación que me encuentro desarrollando y que la idea es la de también poder publicar una nota en Comunicar Internacional. Entonces, también sería sacar esta entrevista en el medio. Yo le daría pues el link también para cuando la tenga, se la pasaría. Al igual pues la idea sería también socializar la investigación cuando ya la tenga terminada, pues también es importante generar estos procesos para que pues se conozcan los resultados. Y pues también le quería comentar que yo tengo ahorita, soy la redactora, la jefe de redacción en información política en un medio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Se llama El Mundo al Minuto. Y pues si usted llegara no sé si usted quisiera publicar un artículo de opinión sobre algún tema relacionado claramente con la sección política, pues yo podría publicárselo y pues ese espacio también queda abierto para usted. No, mil gracias por la invitación porque es muy importante hacer, actuar. Creo que hay ahí un trabajo también de investigación que hacía siempre
reivindico la acción humana, ¿no? Y la capacidad de transformar el entorno. Es decir, necesitamos que esta generación se mueva, se motive, porque hay muchísimo por hacer. Digamos que a veces nos puede aminorar tantas noticias, la situación de pandemia, la conflictividad en los territorios, etcétera. Pero justamente esa debe ser una causa que nos impulse a seguir trabajando, a hacer investigación, a difundir en la opinión pública, a generar una opinión pública crítica, activa, deliberante y desde luego con esfuerzo riguroso, como estoy seguro se está haciendo esta investigación y quedará muy buenos frutos. Así que quedo, pase el tiempo que pase, muy pendiente de recibir esa retroalimentación y desde luego que muchas gracias por la invitación, tienes mi contacto, así que gracias, autorizo desde luego el uso de esta información para la investigación que me has comentado y agradezco, bueno, mil gracias. Gracias, maestro. Me había faltado preguntarle dónde las personas que deseen adquirir el libro, que deseen conocerlo, a dónde pueden dirigirse, el sitio web o pues si les toca presencial o cómo serían las dinámicas para poderlo colocar en la noticia. Ok, muchas gracias. El libro ya se encuentra disponible a través de varias plataformas. Primero, por temas de la pandemia y decisiones, digamos, presupuestales de la universidad. Este año no se sacó en físico, pero se anticipó justamente para el lanzamiento digital, la versión digital. Y se puede revisar por el nombre, Universidad de Educación para la Paz, Experiencias Internacionales y Nacionales para una propuesta en Colombia, Alexander Emilio Madrigal Garzón, de la editorial, la página de la editorial de la Universidad Pedagógica. Allí lo encuentran, esa es una. También lo encuentran en Academia, por el ¿cómo se dice? La cuenta de la editorial de la Universidad Pedagógica en Academia se encuentra también allí, por el nombre lo pueden ubicar. Se encuentra en Issue también, si no estoy mal. Se encuentra y lo está distribuyendo Siglo del Hombre Editores. Lo encuentran también en su página. Así que ya está disponible para la venta. El otro año también saldrán algunos, pues un tiraje en físico, así que pues igual, se espera obviamente la difusión. Con todo gusto en mis redes me pueden consultar lo que necesiten, yo soy muy abierto, me encanta hablar de estos temas y creo que el compromiso es seguir investigando, difundiendo y esta es una causa colectiva. Mil gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Le mando un fuerte abrazo de su anteojos. Mil gracias, un abrazo, que estés muy bien. Cualquier cosa me contactas por las redes, que estés bien. Gracias. Sí, señor, muchas Muy, gracias. muy bonita la entrevista. Un abrazo. Gracias. Bueno, mucha suerte, que estés bien.